noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, que no es un programa más, Enrique, ¿no? Porque cada uno de los programas han sido muy especiales, particularmente este de los viernes que los dedicamos a personajes y particularmente, si me lo permite, en este periodo que abrimos para dialogar con los rectores de los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Oye, y aparte, Belén, nuestra emisión 102, Así que no es. lo dijimos el lunes, que era la emisión 100, porque hasta nosotros se nos fue. Exacto. Que era la emisión 100, pero la emisión 102 de esta segunda temporada. Y los viernes, Belén, platicamos con un personaje. Este es el último viernes de julio, 29 de julio, y platicamos con Héctor Raúl Solís. Héctor Raúl Solís Gadea es rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nació en la ciudad de Tepic hace 54 años. Es licenciado y maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara. En 2003, obtuvo el doctorado en Sociología por la New School for Social Research en Nueva York, con la tesis La lucha por la autonomía municipal en El Dorado, México. La New School es reconocida como una institución vanguardista en materia de debate social y con una perspectiva crítica. Desde 1985, se incorporó a la docencia en la Universidad de Guadalajara, primero en el Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad y después en las carreras de Sociología y Estudios Políticos y de Gobierno del CUCSH. Fue jefe del Departamento de Estudios Políticos y también jefe de la división. Después, de 2008 a 2013, Solís Gadea se desempeñó como coordinador general académico de la UDG. Esta noche en Perspectivas conversaremos con Héctor Raúl Solís Gadea. Héctor Raúl Solís Gadea, rector del CUCSH, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Gracias por rector. acompañarnos. Muchas gracias. No, al contrario, por invitarme. Rector, ¿por qué estudiaste Sociología? A ver, sácanos de la duda. Ay, es una muy buena pregunta. Bueno, yo recuerdo que cuando estudié la secundaria, la materia que más me gustó fue la historia. Y a partir de más o menos de los 15 años de edad tuve una especie de revelación, en el sentido de que me empezaron a interesar los problemas de la humanidad y las injusticias y ese tipo de cosas. Pero después quizás olvidé esa revelación y tuve alguna confusión porque un tiempo quise estudiar medicina, porque mi papá era médico, creo que eso tenía probablemente algo que ver. Y después me di cuenta que ese no era mi camino. Estaba yo en las áreas médico-biológicas, en el bachillerato, y me regresé a las áreas de humanidades. Y allí tuve un buen profesor de la materia de comunicación, entonces me interesaron las ciencias de la comunicación. Ah, mira. Sí, pero en la Universidad de Guadalajara no había esa carrera, entonces entré a la Facultad de Filosofía y Letras con la idea de estudiar literatura. Y estando allí me interesó más la sociología. Pues, no sé, probablemente por el atractivo de la reflexión teórica, Yeah. ¿no? Creo que tuvo eso que ver. Y inclinaciones que tenías hacia temas sociales, de justicia, más o desigualdad, menos. Sí, eso tuvo que ver. en tu decisión. Sí, pero tuve un profesor que me influyó, y debo reconocer, Jaime Tamayo, Mira, bueno, que ha me estado aquí influyó con para que yo nosotros. estudiara sociología, porque nos daba introducción a la investigación, y me gustaba mucho su clase, entonces ahí se combinaron esos factores. Órale, bueno. Sí. ¿Cómo recuerda aquella época de estudiante? Doctor, pensaba, por ejemplo, en esta época de los 70s, que hubo un gran despertar en América Latina, en Europa, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos juveniles, y particularmente cómo era aquella Universidad de Guadalajara de aquellos años. ¿La recuerda distinto de lo que hoy puede observar a través de los jóvenes que están en el centro universitario que usted dirige? Sí, yo creo que ha cambiado mucho la universidad y ha cambiado mucho el mundo. En realidad yo no entré, yo no entré en los 70s a estudiar, yo entré a la facultad ya un poco En los grande. 80s, ¿ves? Sí, en realidad entré hasta el 83 porque tuve un lapsus ahí en la preparatoria. Y cuando yo entré en el 83, ya estaban cambiando los paradigmas. Por ejemplo, tenía poco que había llegado Jaime Sánchez Uzarrey a impartir la clase de teoría social de Max Weber, por ejemplo. Ya se impartía de manera también haciendo lectura directa a Emilio Durkheim, otro sociólogo no marxista. Ya se hablaba de la crisis del marxismo en ese momento. Pero claro que de todas maneras sí me tocó mucha efervescencia. Allí en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estaba enclavada la sociología, bueno, había
gente del Partido Comunista, fundamentalmente, bueno, y gente de izquierda, ¿no? En general. Pero ya la formación empezaba a ser más plural y el mundo, como he dicho, comenzaba a cambiar. O bueno, sí, porque en el 89 cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero en el 85 surgió la perestroika. En el 85 fue la elección en Chihuahua, una elección muy competida. Había de todas maneras en el imaginario esta presencia de la guerrilla urbana, bueno, en la leyenda urbana, valga la redundancia, de la Facultad de Filosofía y Letras estaba el hecho de que de allí habían salido algunas células de la Liga 23 de septiembre. Sí. Allí había células del Partido Comunista. Entonces, pues fue un periodo de transición muy acelerada, en el que se debatió mucho de lo que hoy es la Universidad de Guadalajara, en el que se discutieron muchos temas muy importantes y probablemente allí se definió mucho de la visión que hoy tenemos. Y muchas de las cosas que no hicimos también se derivan, creo yo, de la forma en que la izquierda académica, la izquierda social, pudo o no pudo aprovechar la fuerza que había generado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Horacio García Pérez, después de que fue presidente de la FEG, creo que él era egresado de Historia, si no me equivoco, pues tenía una fuerza política muy importante porque ganó un distrito local, formó un frente, bueno, de esto saben más mis colegas, pero formó un frente popular muy exitoso. Y bueno, esa izquierda se fue por un camino y otra izquierda académica, quizás podríamos llamarla una izquierda institucional, universitaria, se fue por otro camino. Y esas dos izquierdas chocaron, ¿no? Algunos años después. Y fueron dos fuerzas muy importantes que se escindieron del camino tradicional del que seguían los políticos universitarios, ¿no? Recordemos la ruptura que hubo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, o semi-ruptura, por lo menos un sector importante, mejor dicho, con el Partido Revolucionario Institucional y el gobierno. Entonces, bueno, ahora veo todo eso como algo que quedó atrás, pero que sigue presente. Es decir, de alguna manera, las reivindicaciones que no se hicieron, están otra vez, pueden regresar. Claro. ¿no? Entonces, ahora, rector, es importante. Ahora, siendo rector del CUCH, bueno, yo tengo identificado, y tú me dirás, en la práctica también estás en el aula, yo tengo identificado sociología como una carrera que sigue más a la izquierda que otras del CUCH, incluso estudiantado. ¿Es así? Es decir, en ese sentido, ¿no ha cambiado tanto sociología? No, yo creo que tienes razón. Es decir, yo creo que nunca ha perdido el sentido crítico la sociología, la carrera de sociología. Se ha diversificado mucho en términos de que ahora hay más enfoques de trabajo metodológicos, conceptuales. Claro, ese es un tema global, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado a la sociología, como en general a las ciencias sociales, la fragmentación de perspectivas, campos de investigación, etcétera. Pero yo creo que se ha mantenido, digamos, hay un sector estudiantil crítico y quizás incluso, aunque podríamos establecer un matiz, a lo mejor el sector estudiantil crítico ahora es más retraído, quizás más anarquista, más escéptico, más desencantado. Y en aquellas épocas el sector estudiantil crítico era, digamos, proclive a la participación porque y a la batalla política incluso, ¿no? Sí. Ahora es a marginarse un poco, ¿no? De las instituciones, de los procesos, ¿no? Sí, da esa impresión, ¿no? Porque el paradigma de la revolución, creo yo que si no está agotado, está bastante vulnerado, ¿no? Con todo lo que ha pasado en el mundo. Pero sí, el sector más crítico del centro universitario
diría yo que está entre sociología, filosofía. Claro. Rector, ¿cómo decide estudiar en la New School de Nueva York? Y cuéntanos un poquito también del ambiente, del escenario al que llegó esta, pues imagínense, gran ciudad, ¿no? Ajá. Yo originalmente quería irme a estudiar a la... Esto puede ser una confesión que se puede utilizar en mi contra. Adelante. Ahorita voy a decir no por lo vamos qué. a utilizar en su contra, adelante. Yo originalmente quería irme a estudiar a la Universidad de California en Los Ángeles, a la UCLA, porque allí estaba un profesor que a mí me gustaba mucho, el profesor Jeffrey C. Alexander, Jeffrey C. Claro. Alexander, a quien yo conocía por algunos textos. Era un profesor joven muy productivo, que era y es, digo, bueno, aunque ahora ha cambiado, ahora estudia otras cosas, pero en aquel momento era muy famoso porque era neofuncionalista, neoparsoniano. Entonces, por eso digo que voy a dar pie a que me puedan criticar. Me interesaba mucho eso. Y me fui a entrevistar con él, pero no me fue muy bien con él en la entrevista porque me dijo, no, yo creo que es difícil que te podamos admitir aquí. Mira, aquí vienen estudiantes muy inteligentes. No dudo que tú seas inteligente, me dijo, pero no creo. Mejor vete a San Diego. Me dijo, ahí hay otro sociólogo muy bueno que se llama Raldan Collins. Y no, entonces, ahí como que se me cerraron un poquito las puertas. Hijo. Y luego yo conocí de la New School por otro profesor que se llama Carlos Barba, es un distinguido académico, el coordinador del doctorado en El Ciencias doctor Carlos Sociales. Barba, sí, claro. Él tenía intenciones de estudiar en la New School y me pasó la información de la New School y fue así como me interesé en la New School. En la New School era muy famosa porque es una escuela un poco que se sale de la norma, que excéntrica, digamos, o atípica en los Estados Unidos, porque es una especie de sucursal de pensadores alemanes y crítica, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? De alguna manera heredera de la escuela de Frankfurt, efectivamente. Entonces, bueno, en esa escuela, ahí dio clases Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Una destacadísima filósofa política. Déjanos Y ir al otros corte, profesores. déjanos ir al corte, Sí. rector, y retomamos la New porque York. está Muy bien. muy interesante. Vamos al corte. De vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, él es rector del CUCH. Héctor, nos quedamos en medio de lo que nos platicabas de la New York School, tu paso de la por New ahí. School. Sí, entonces, algo que me llamó mucho la atención era su fuerte contenido teórico. Decía que no era una escuela típica, sino era una escuela, digamos, liberal en el sentido norteamericano, digamos, de centro izquierda, si se quiere, crítica y con una vocación de pensamiento. En esa época era muy enfocada al estudio de las transiciones. Cuando yo llegué era el año 94, entonces Sí, todo. estaba en boga el estudio de las transiciones, la consolidación democrática. Yo tomé una serie de cursos sobre teoría democrática, sobre esto que llaman política democrática, es como el análisis del funcionamiento de los sistemas de gobierno, pero también las condiciones que hacen que una sociedad sea democrática, por ejemplo, una sociedad civil desarrollada, fuerte, una esfera pública vigorosa, Claro. procesos deliberativos y también condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa, virtuosa, que contrarrestaran las tendencias atomizantes del mercado. Claro. Entonces todas estas discusiones estaban y siguen estando de alguna manera presentes, aunque también ahora hay otros temas, ¿no?, que están por allí. Ahora ya lo que está quizá más presente es la crítica a la democracia, el agotamiento del modelo democrático, ¿no? Ya el mundo creo que ya no sabe hacia dónde ir, es decir, hacia dónde orientar el cambio político, lo que es más complejo y bueno, sobre todo porque lo que estamos viendo, me refiero al surgimiento de candidatos demagogos o populistas, en fin, ¿no?
Pero bueno, eso ya es otro tema. Claro. ¿Qué experiencia personal deja el estudiar en una ciudad como Nueva York, el convivir con estudiantes, entiendo, de muchísimas nacionalidades, más en un país como Estados Unidos, y en medio pues de estos estudiosos y estos pensamientos? ¿Qué experiencia personal deja? Una gran experiencia, porque lo primero que notas es que hay muchos estudiantes que son igual o más capaces que tú, ¿no? Que vienen de Europa, de Sudamérica, Claro. Obviamente de los Estados Unidos. Y también aprendes mucho el amor por el conocimiento que tienen los académicos, que viven en condiciones, digamos, proclives a la creatividad, al pensamiento, al análisis. Y esto es algo que se internaliza en ti. Aprendes, digamos, las reglas de la vida académica. Yo había tenido una buena experiencia aquí, digo, no quiero desestimar lo que yo había recibido, porque yo había estudiado una maestría aquí en sociología con muy buenos profesores. La Universidad de Guadalajara comenzó a cambiar de manera muy importante a partir de mediados de los 80, o 84 más o menos. Empezaron a llegar profesores formados en otras partes, se empezaron a abrir centros de investigación, y una de esas experiencias fue la creación de la maestría en sociología, que tuvo un primer antecedente a través del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, un proyecto que impulsó el doctor Rodríguez Lapuente. Después hubo otra promoción que la impulsó Misael Gradilla Adami, un hombre que luego fue vicerrector De la universidad. que fue un gran maestro mío. Y yo estudié esa maestría, no había terminado la licenciatura, yo la estudié un poquito como un caso excepcional. Pero fue muy formativa. Creo que esa maestría para mí fue decisiva. Pero de todas maneras, el estar en Nueva York y conocer profesores de primera talla, por decirte Agnes Heller o Cornelius Castoriadis, por ejemplo, ¿no? Los dos pesos pesados. Sí, o por ahí también andaba Eric Hobsbawm, ¿no? El historiador. Es decir, se configura un ambiente de amor al conocimiento, en el que lo que importa es lo que el profesor discute, transmite, y algo muy importante, al alumno se le toma en cuenta por lo que pueda saber, decir, pensar, no se le descalifica de entrada, ¿no? También aprendí que la academia, no sé si toda la academia norteamericana, pero esa academia, que era muy europea también, porque, insisto, ahí es punto de paso de muchos profesores. Ahí da clases Nancy Fraser, por ejemplo. Claro. Ahí estuvo Axel Honneth hablando de la teoría del reconocimiento. Sí. Bueno, esa academia es bastante horizontal con respecto a las relaciones que establece con los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la Academia Mexicana sigue siendo un poco verticalista. Lo digo así. ¿Un poco? Quiero matizar para que no se molesten mis colegas. Bueno, nosotros lo podemos decir, ¿no? Entonces, ese tipo de valores son los que aprendes en una universidad de esas características. Claro. Héctor Raúl, para avanzar, porque nos podemos quedar muchísimo tiempo entrando. Tu paso, bueno, eres rector del CUCH, es tu segundo periodo como rector del CUCH. ¿Qué es lo más complicado de gestionar un centro como el CUCH, tan complejo, tan diverso, con carreras? Bueno, a veces a mí me toca ser egresado del CUCH y te das cuenta que incluso entre los abogados y los filósofos, es decir, es un centro complejísimo. ¿Cuáles son los problemas que te encuentras como rector? Bueno, un problema muy importante, yo creo que es la escasez de recursos en términos de que el centro es demasiado grande. Es un centro que tiene 16 carreras ya, tiene 23 departamentos, tiene 5 divisiones y tiene 22 posgrados. Estamos en vías de crear otros 3. Y tiene aproximadamente unos 8 o 10 centros de investigación. Entonces tiene una enorme complejidad en términos del personal que se requiere, claro. Organizativa, exactamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a mí no me parece, la verdad, que, debo decirlo así, que
que sea difícil de gobernar. Hay áreas particularmente más delicadas, Claro. Pero yo creo que en general la comunidad es bastante noble cuando ve que de parte de las autoridades hay buena voluntad, hay disposición a escuchar, a encontrar soluciones, a dialogar. Yo creo que no me ha resultado a mí particularmente difícil. Hay algunas áreas en las que sí tenemos dificultades, digamos más que en otras. Pero bueno, ahora que me preguntas, debo de reconocer que necesitamos cambiar la mentalidad en muchos aspectos, ¿no? Pero ese es un problema probablemente general, ¿no?, de la institución. Pero bueno, mejor dejo que me preguntes. No, pero cuando dices la mentalidad, Sí, sí. ¿a qué exactamente te referís? Sí, yo creo que necesitamos que los profesores tengamos mayor capacidad para motivar a los estudiantes. Ya. Necesitamos creer más en lo que hacemos. Sobre todo, no sé, a lo mejor en medicina es distinto, pero en ciencias sociales y humanidades yo creo que tenemos que creérnosla más en términos de lo que puede lograrse a través de un ejercicio riguroso, digamos, científico u orientado en función del rigor y del análisis, de la racionalidad científica. Creer más en lo importante que son las humanidades, los clásicos de la literatura, de la filosofía. En ese sentido, nuestros estudiantes no siempre están suficientemente motivados, tienen muchos problemas, por insuficiencia de recursos materiales, porque tienen que trabajar. Y también yo quisiera que nuestros profesores tuvieran un mejor salario, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Creo que deberíamos de organizar mejor el trabajo colectivo. Entonces, hay mucho que hacer en términos de mentalidad, ¿no? Yo lo he comentado, por ejemplo, en mi más reciente informe y creo que fue en mi toma de protesta también. Es que los indicadores son muy importantes, nos ayudan a orientar el quehacer institucional, a medirnos, pero no son el único referente ni lo único que hay que tomar en cuenta. Claro. Necesitamos ser más pertinentes, necesitamos sentir que realmente nuestros estudiantes están aprovechando el conocimiento. Y eso uno lo palpa como profesor. Más allá de un indicador, más allá de los números. Sí. Es más como el alma, ¿no? Lo que vibra ahí al interior de un centro universitario. Entonces, bueno, yo me siento muy orgulloso, en el buen sentido de la palabra, y muy privilegiado de estar al frente de ese centro. Admiro esa comunidad, lo he dicho, y me da mucho gusto. Pero a partir de ello mismo es que digo, bueno, necesitamos hacer más. Claro. Rector, para avanzar, como bien dice Enrique, pero nada más me quedó una inquietud de la primera parte de esta entrevista. Hablaba usted de reivindicaciones al interior de la Universidad de Guadalajara y decía que en alguna época pues habían pasado por alto algunas reivindicaciones que debieron haberse hecho en su momento, pero usted dijo, regresa la oportunidad, algo así le entendí. ¿A qué exactamente se refiere? Me refería al contexto de la época en la que estábamos, en los 70s, 80s, cuando era muy clara las reivindicaciones de justicia social, del socialismo, todo eso. ¿Se pasaron por alto, usted cree, en su momento? Yo creo que en general el país y el mundo dio un viraje hacia la democracia liberal representativa, hacia la liberalización de las economías y los mercados y hacia la retracción del Estado y sus capacidades de intervención y regulación. Y cambiamos, digamos, nos dieron democracia por salarios cada vez menos adquisitivos, digámoslo así, menos suficientes. Claro. Entonces, esas reivindicaciones de justicia creo que van a regresar, están regresando de muchas maneras, ¿no? A eso me refería. Totalmente.
Y bueno, esa reivindicación o vindicación deberíamos de tenerla en cuenta también. Claro, somos una universidad. La universidad decidió una serie de transformaciones que fueron muy importantes porque se volvió moderna en gran medida. La institución, o al menos se planteó el desafío de convertirse en una universidad que haga investigación, por ejemplo, que mejore la calidad. Digamos, toda la agenda que después se asumió por parte del gobierno federal de una manera muy importante. Pero al final, de todas maneras, siempre va a estar allí el reto de cómo la universidad contribuye a tener una mejor sociedad. Claro. Vamos a la pausa y seguimos platicando con el rector del CUCSH. Estamos de regreso, dialogando esta noche de viernes con Héctor Raúl Solís Gadea. Héctor Raúl, hablábamos antes de irnos al corte de estas reivindicaciones que señalaba Belén de la justicia social, la igualdad, todo este debate que hubo en los 70s y en los 80s, y también pues todas estas ilusiones que se construyeron en torno a la transición a la democracia, ¿no? Que ahorita parece ya más que ilusiones, decepciones, ¿no? Sí. Después de los años parece como que algunos dicen esa no era la ruta o no construimos la democracia que queremos. Pero me gustaría preguntarte, rector, lo que está pasando, por ejemplo, en Ayotzinapa, lo que sucedió, los movimientos sociales en torno a ese tema, la crisis también de la figura presidencial que está clarísima, ¿no? La crisis de Peña Nieto y un incipiente, desde mi punto de vista, hasta crisis de régimen político, partidista. ¿Qué está sucediendo? Estamos viendo otra vez una especie como de debate sobre el futuro y el cambio político en México. Pues ojalá tengamos un debate, ¿no? Profundo, informado. Y sí, yo diría, está en cuestión el sistema. A lo mejor es muy fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero lo resumiría en una frase. Cuando las instituciones que se supone deben representar el interés de los ciudadanos no lo hacen, pues se deslegitiman. Y creo que cada vez más se tiene esa sensación de que nuestros gobernantes y las instituciones, los cuerpos colegiados de gobierno, como los congresos, etcétera, tienen un déficit muy grande a la hora de representar, a la hora de abanderar las necesidades, los intereses de los ciudadanos. Entonces, creo que sí, efectivamente, eso está pasando. Y no solo en México, sí, en general. Pero no hay rector, porque en los 80, 70, 80 había como la idea de la democracia, ¿no? Y vamos a llegar y en ese momento seremos más felices, más guapos y todo lo demás. Pero ahora como que no hay ese horizonte, ¿no? Como que, o no sé, no está claro, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, menos Estado, más Estado. O sea, ya esos debates que estaban muy claros en los 70, 80, ahorita como que están muy difusos, ¿no? Sí, ahí sí que llegas a un tema difícil. Y los partidos, por ejemplo, pues dejaron mucho que desear. Lo que te encuentras es en que incluso los órganos autónomos, ¿no? Encargados de administrar el proceso democrático. En crisis también. También son fuertemente cuestionados. En términos de las políticas económicas, no queda claro que haya un sitio para los mexicanos que no sean capaces, digamos, entre comillas, de modernizarse, de participar en los procesos de reforma. Yo creo que tienes razón en un sentido, coincido en otro, creo que puedo yo complementar lo que tú dices. A lo mejor en los 80s creíamos que la democracia era una panacea. Exacto. Y que nos iba a resolver todos los problemas. Hoy creo hemos perdido la inocencia y nos debemos de dar cuenta que no por ello debemos de abandonar el ideal democrático, sino tener claro que la construcción de instituciones democráticas, de ciudadanías participativas, conscientes, exigentes y de élites responsables, es un proceso que exige el día a día en términos de la participación de los ciudadanos, de sus preocupaciones. Nadie nos va a hacer virtuosos, aún si hiciéramos una revolución, no vamos a amanecer virtuosos al día siguiente. Claro. Seríamos los mismos que somos con nuestros defectos y con nuestras incapacidades éticas. Entonces, lo que hay que hacer, creo, es no olvidar el horizonte democrático, sino profundizar en el sentido de la democracia
que tiene, creo yo, en su base última el compromiso con una visión ética. Entonces, de consideración de los demás, claro, y de asumir que la sociedad es un ente en el que todos debemos de ser tomados en cuenta. Claro. Entonces, yo creo que vamos a salir de este bache, digamos, teórico, filosófico, recuperando los valores clásicos de la política. Y bueno, eso podemos hablar más. Seguro. ¿Creen las candidaturas independientes o las llamadas candidaturas ciudadanas? Yo hasta ahora, bueno, de los candidatos que me ha tocado ver así más visibles, no veo ninguno que sea realmente independiente. Creo que los que pueden ser candidatos a la presidencia o alguna gubernatura son gente muy poderosa, que tiene muchos intereses y que es parte de coaliciones de intereses y por eso están allí. Entonces yo sí soy un poco escéptico. Creo que es bueno que existan las candidaturas independientes, que es parte de la democracia, pero volvemos a lo mismo, no hay recetas mágicas para nada, ¿no? Incluso puede ser peligroso, pues. Tampoco se trata de echar, como dicen, ¿no? el tirar el niño con el agua sucia. Los partidos, tienen que existir los partidos. Entonces, ¿quién puede decir yo soy virtuoso? No, soy la sociedad civil o soy la asociación fulana de tal. Yo soy mejor que el partido fulano. No, pues eso hay que probarlo en la práctica y es muy complicado. Entonces, yo creo que en última instancia necesitamos cambiar la correlación de fuerzas en términos de que la sociedad civil, sus sectores organizados, los movimientos sociales sean más capaces de exigir provocando resultados en términos de la modificación de las conductas de los políticos. Si no lo hacemos, si los ciudadanos no nos decidimos a organizarnos, a vigilar que no haya delincuentes en la calle, de que el gobierno municipal y los gobiernos en general cumplan con sus responsabilidades, nadie lo va a hacer. Denunciar la corrupción. Todo eso, claro. Exactamente. Es decir, los políticos van a lo suyo, como los empresarios van a lo suyo, como todos vamos a lo fácil, ¿no? Claro. Entonces tenemos que vigilarnos, cuidarnos, participar, exigir. Antes de irnos a las fotografías, Belén, Movimiento Ciudadano, que también después de 2015 se ha discutido mucho el papel de Movimiento Ciudadano en este cambio. ¿Cómo los has visto a los alcaldes, a la fuerza parlamentaria que tiene? ¿Cómo has visto su actuación en este año? Yo creo que Movimiento Ciudadano en Jalisco sin duda supo responder o hacer caja de resonancia a una inquietud legítima de muchísimas personas, de muchísimos ciudadanos, por tratar de tener un mejor gobierno. Claro. Supo construir un discurso fresco, supo generar la percepción de que ha tenido buenos ejercicios gubernamentales, municipales. Digamos que son una expresión política moderna o relativamente moderna, frente a una sociedad que está cambiando, que tiene nuevos medios de expresarse, que tiene una juventud más fuerte, dinámica, que utiliza los modernos medios de comunicación, que supo ser crítico, pero ahora tiene el reto al que se enfrenta toda expresión que deja de ser oposición y llega al gobierno, que es generar desempeños positivos. Resultados. Exactamente, que es gobernar tomando en cuenta a los ciudadanos, y que es mantener la cohesión interna, que es mantener niveles de respeto a los ciudadanos, a los medios adecuados. Y bueno, yo creo que yo diría, Movimiento Ciudadano está en el momento probablemente más decisivo de su trayectoria. Si es fiel a lo que lo llevó a donde está, y seguramente tiene muchos elementos o muchos fundamentos para lograrlo, o si le pasa lo que a otras expresiones en Jalisco les ha pasado, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en un momento coyuntural, crítico, y va a depender de cómo se conduzca. Aprovechan bien la oportunidad o pierdan su oportunidad. Nos decía don Esteban Garay, cuando estuvo aquí también en la entrevista, nos decía, todas las instituciones políticas hechas por el hombre se terminan corrompiendo. El asunto es saber cuánto tiempo duramos en corrompernos, ¿no? Exactamente. Es el asunto, ¿cuántos años, no? Totalmente. Rector, abrimos un espacio que, como siempre, agradecemos a nuestros invitados porque nos abren un poquito su álbum fotográfico personal, profesional. Si le parece, vamos a pasar algunas de las instantáneas
que amablemente nos comparte. Si nos pueden narrar esta fotografía, por favor. Esa es la toma de protesta en mi primer en su primer periodo. periodo como rector, y el rector Tonatiuh él está muy serio felicitándome, yo estoy un poquito menos serio. Suponemos que la segunda vez ya es menos nervio, ¿no? Sí, sí. Ya pasó una, ¿no? Sí. Aquí tenemos ahí. Ese es el Encuentro Internacional de Ciencias Sociales en la Feria Internacional del Libro que estuvo dedicada a Israel. Tuvimos una mesa sobre pensadores judíos. Sí. Bueno, la que está a mi izquierda es la profesora Judith Boxer, que fue muchos años, ahora que estamos aquí con Enrique, que está haciendo su posgrado, fue muchos años directora del posgrado en Ciencia Política en la UNAM, y los otros no los alcanzo a... pero creo que sí, no los alcanzo a distinguir. Una gran fil, ¿no? Esta que tuvo como Israel. invitado a Israel, un pensamiento, ahora que hablamos de filosofía y de sociología, Tremendo. muy interesante, ¿no? Sí, en esa época yo escribí un artículo para el periódico sobre algo así, se llamaba Los misterios del pensamiento judío, algo así, porque da la casualidad que no puede uno entender la teoría política moderna y contemporánea, o probablemente tampoco la clásica, sin el pensamiento judío, ¿no? Totalmente. Entonces, Muy vigente hoy, ¿no? Sí. Por ejemplo, Amos Oz y el fanatismo, todo eso, en los momentos Sí. en que vivimos, con mucha vigencia, ¿no? Sí, aunque hay un autor, Enzo Traverso, que escribió un libro sobre pensadores judíos que dice que ya se le acabó el ciclo a los pensadores judíos críticos, que ya se les terminó el ciclo, que ahora han terminado muchos ya convertidos en funcionarios del Estado. Tremendo, qué tristeza. Estamos Eso viendo dice. a don Ahora Hugo otra. Gutiérrez Vega ahí, rector. ¿Por qué no nos narra un poquito esa foto? Ese momento. Ese, creo que le dimos el doctorado honoris Sí, causa, honoris causa. sí, al maestro Hugo Gutiérrez Vega. Un gran personaje ¿También fue ¿no? en la FIL o no? No, esto yo creo que no. fue Sí. en otro marco, en este contexto. Un homenaje a don José Guadalupe Zuno. ¿Qué representó la figura de José Guadalupe Zuno para la UDG? Bueno, es una figura clave, el hombre que refunda la institución en 1925 y que le da una estructura liberal, un basamento liberal a la Universidad de Guadalajara. Creo que la identidad de la Universidad de Guadalajara se fincó allí, en la figura de Zuno, y su manera de pensar. Claro. Sí. Tenemos otra fotografía más, rector. La nieta de don Sí. Salvador Allende. Ah, claro, es cierto, eso... Ella estuvo aquí el año pasado, si no Sí, mal hizo recuerdo. una exposición Ah, de mira. fotografías de su abuelo. Sí. Otro gran personaje para la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ni más ni menos que uno de sus auditorios que están ahí Sí, en el su centro Cooks. universitario llevan el nombre de Salvador Sí, Allende, ¿no? el Cooks no se puede entender sin Salvador Allende. Sí, sin su conferencia que Y, dio. claro, y sin... Bueno, ahí está, ¿no? Un hicimos homenaje, precisamente. una conmemoración del golpe de Estado. Yo en esa ocasión tomé la palabra y dije que Salvador Allende había sido un presidente que había tratado de construir el socialismo por la vía democrática, La que fue democracia. electo democráticamente, ¿no? Y creo que eso, eso salva mucho, digamos, le infunde mucho respeto a Allende. Es decir, no llegó ahí por una vía violenta. Ganó en las urnas y siguió gobernando democráticamente. Sí, entonces, Pues lo quitaron. Claro, es un hombre que nos debe de despertar mucha admiración por el sacrificio que llevó a cabo, ¿no? Claro, y aparte digo, un estudiante del Cooks puede no saberse su aula, no saber dónde está la cafetería, pero Allende Pero y su el frase, auditorio. Claro, por todos supuesto. pasamos por eso. Claro. Yo a eso me refería hace rato, que esas reivindicaciones van a regresar. El capitalismo realmente está llegando a extremos peligrosísimos Totalmente. y tenemos que ponerle un freno. Claro. Otro gran momento con la visita de José Mujica, pero si quiere, Sí. regresando Sí. del corte, nos cuenta de esto. Vamos a la pausa.
Bueno, antes de irnos a la pausa, rector, muy brevemente, y antes de continuar con algunas fotografías que nos quedaron pendientes, decíamos ya que otro gran momento, sumado circunstancialmente, ¿no? Dos grandes personajes, Salvador Allende y José Mujica, que estuvo en el centro también que usted dirige, precisamente en el Auditorio Salvador Allende, un gran discurso de Pepe Mujica. Sí, yo recuerdo esa ocasión hasta ahora, en mi rectorado, como el momento más bello, más importante, porque me acuerdo que estábamos en la sala de ajustes atrás del escenario del Salvador Allende y a mí me tocó acompañar al presidente. En esa época era presidente todavía, claro. Mujica. Bueno, pero iba el rector general, iba Alberto Galarza, el Rojo. Sí. Y yo iba como en tercer o cuarto lugar. Sin embargo, subieron al escenario, seguí yo y vi el auditorio, el público electrizado y electrizante. Tremendo. La ovación que le dieron al presidente y sentí la importancia de un líder, ¿no? De un líder político verdadero. Lo que provoca, ¿no? Lo que significa para la gente. Y lo que más, a mí me gustó mucho su discurso, pero lo importante es que es un hombre que puede decir lo que dice porque realmente tiene una práctica, una manera de vivir. Hay una coherencia que lo avala. Sí, la congruencia, claro. Entonces, ante eso, las palabras valen, ¿no? Cuando hay eso, las palabras realmente dicen lo que pretenden decir. Entonces, fue, además, muy centrado. Es un hombre que está de vuelta del extremismo, digamos, pero para defender esos valores, no para renunciar a ellos. Claro. Entonces, para defender la democracia, sí, como decías. Y la justicia. ¿Cuánta falta nos hacen ese tipo de líderes en México, no? Por eso hablaba usted de esta ansia, de esta sed, cuando vemos a personajes de este tipo acá. Decimos, por lo menos tuviéramos uno así, ¿no? Acá en México. Pues sí. Tenemos que tratar cada uno de cambiar un poco, ¿no? Estirar un poquito la cuerda. Claro. Tratar un poco de ser congruentes. No es fácil, pero sí se puede, por lo menos en cierta medida, ¿no? Claro que sí. Claro. Terminamos de ver las fotografías, rector, si le parece. Tenemos una más con Juan Pablo Meneses, nos dice la producción. Juan Pablo. Este es el premio Nuevas Plumas. Mira. Que impulsa Alberto Galarza, el Rojo, desde hace ya varios años, que eso les debe interesar mucho a ustedes porque reconoce los jóvenes periodistas, ¿sí? Y nosotros hemos ayudado desde la rectoría con algunas cosas, con algunos elementos o recursos a este premio, pero está José Luis Valencia allí, que es uno de los que han impulsado también este premio. Claro. Y bueno, yo ahí sí hay que reconocer que la juventud talentosa, en general toda la juventud es talentosa, por definición los jóvenes tienen talentos, claro. Pero la juventud que ha tenido la oportunidad o que se ha encauzado, por ejemplo, hacia el periodismo, creo que es la que está aportando más a este país. Y bueno, entonces... Súper reto que tenemos. Y en general, bueno, es un premio internacional. Creo que fue la fila pasada que vino un cubano, no sé si lo vieron, que hizo un trabajo sobre basureros en La Habana. Impresionante. Sí. Tremendo. Tenemos una firma de acuerdo ahí, rector, ¿de qué se trata? Bueno, ahí están, ahí nos también a Carla Planter, hasta el fondo. Y bueno, es que firmamos muchos acuerdos. No identifico la persona que está ahí. Firmamos muchos acuerdos y está Carla y está Lupita Moreno. Tenemos un par de fotografías más, ahí entendemos que es la toma de protesta precisamente del Consejo Universitario. Sí, son las comisiones, las comisiones permanentes del Consejo. Del CGU. Exactamente. No, pues me están haciendo que me siento orgulloso. No, bueno, porque importantísimo rodearse de un buen equipo, ¿no, rector? Sí, la universidad es... Oye, pero nos debes los personales, rector, ¿eh? Bueno, claro que sí. A ver, ahí está la presentación del libro Conocimiento en América Latina. Y estoy ahí con uno de nuestros distinguidos miembros del centro universitario, el maestro Trino Padilla López, exrector. Exrector del general. Sí.
Pues muy bien, creo Muy que son bien. todas las fotografías. Muchas gracias, rector, por Gracias compartir. por compartirlas con al nosotros. contrario. Doctor, nos quedan algunos minutos ya para ir concluyendo. En términos de lo que estamos discutiendo, de la democracia, de los retos que existen, ¿qué tanto, digamos, este es un debate que ya se está, digamos, ya está teniendo presencia en algunos medios de comunicación? ¿O crees que más bien es un debate que sigue estando en la academia? Te lo pregunto porque hace algún tiempo me escribió un mensaje una persona en un programa de radio y me decía, ustedes hablan todo el tiempo de democracia y de democracia y democracia, pero eso ya para mí no significa prácticamente nada, ¿no? Me decía una señora que, pues digamos, no se ha metido a estudiar estos temas, pero que lo escucha en Desde medios su de lógica comunicación. Es decir, ciudadana. ¿la gente sigue esperando algo de que llegue a la democracia o prefiere ya alguien que dé soluciones en estos peligros que decías también de las candidaturas independientes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Híjole, doctor Raúl? bueno, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y los latinobarómetros, medidores, observatorios, en general la tendencia es a que la gente prefiere un gobierno Sí. que le ofrezca bienestar, seguridad, Eficaz, digamos, eficacia, ¿no? sí, a un gobierno democrático, lo cual habla muy mal de la democracia realmente existente. Pero la solución no es tan sencilla, porque en realidad sí tenemos democracia, o sea, sí y no tenemos democracia. Grises, ¿no? Sí, son las grises. Sí tenemos democracia porque no estamos gobernados por una junta militar, Claro. porque hay pluralidad de partidos y existe la posibilidad de participar y Ejercer llegar a el un voto. cargo público. Porque el poder, digamos, no está concentrado en un solo ente, sino que hay diputados y senadores y hay cortes o, digamos, el poder judicial y el ejecutivo, porque tenemos una constitución, porque tenemos un orden legal, porque tenemos garantías, libertades. Entonces, sí somos democráticos, pero no lo somos porque los partidos no necesariamente llevan a los mejores candidatos, a los que representan el interés público, porque los que llegan a los cargos de elección popular llegan comprometidos con muchos intereses, muchas veces oscuros, porque el dinero somete al gobierno, en muchos casos, porque la lógica de las decisiones es para favorecer a ciertos individuos o intereses y no en general. Entonces, somos y no somos democráticos. La salida no está en dar al traste con la democracia ni con sus instituciones, sino en profundizar la democracia, volverla más efectiva, procurar que verdaderamente represente, es decir, que es una democracia de públicos, ¿no? Claro. Y que no sea un simple ejercicio para determinar quién gobierna o quién decide por nosotros. Y entender, perdón, rector, que es un asunto complejo, ¿no? Porque al final construir una sociedad democrática, un sistema democrático es un asunto que dura décadas y muchísimos años y que tiene que ver con avances, retrocesos, caídas. Porque me comentaban, y aquí lo platicamos con el doctor Jorge Alonso cuando estuvo, que platicábamos de los temas de Podemos en España y de Syriza en Grecia, y él decía, pues es que ya se pudrieron en el sistema, ¿no? Cuando llevan 2 años. ¿No? También es un asunto de largo plazo, ¿no? No es un asunto que se resuelve de hoy para mañana. Sí, y que involucra también otros aspectos culturales, por ejemplo, el que aprendamos a reconocernos todos como iguales, independientemente del color de la piel que tengamos, de nuestro origen, algo que México no ha resuelto todavía, ¿no? Claro. Entonces tenemos que revisar los fundamentos de la nación que tenemos. Y en ese camino hay una enorme tarea por delante, una enorme responsabilidad para las llamadas ciencias sociales y humanas. Claro. Yo creo que un déficit que ha tenido nuestra democracia o una carencia es que no ha tenido un suficiente bagaje teórico, un suficiente bagaje conceptual. Claro. Quiero decir, no hay un debate, ni siquiera en el campo académico, como lo hubo en otros países. Totalmente. Por ejemplo, en términos de qué le toca a los medios, qué le toca a la prensa, Claro. qué le toca a la deliberación colectiva, por ejemplo. ¿Qué tanto federalismo, qué tanto no federalismo? En fin, bueno, hay muchísimos otros. ¿Qué tanto multipartidismo, sistema, Sí. claro? ¿Cuál es el rol de las iglesias? Total. Sí.
claro, todo el tema del sistema de gobierno, parlamentarismo, presidencialismo. O sea, realmente somos una sociedad demasiado compleja y poco preparada para resolver dar su estos complejidad. debates, ¿no? Y ahora que habla de presidencialismo, doctor, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle por Enrique Peña Nieto. Y yo quisiera ser un poquito más puntual. ¿Qué significa o qué representa para el pueblo mexicano que su presidente pida perdón? Y estamos hablando de las condiciones actuales, de la figura de Peña Nieto frente al pueblo mexicano actual. Pues yo creo que pues el esfuerzo de un mandatario que sabe que tiene que enfrentar a la sociedad, que sabe que la sociedad está ávida de señales que le hagan creer en que se va a combatir la corrupción y se van a evitar los actos ilícitos. Y es un intento de hacer ese reconocimiento, insisto, pero debe ser acompañado con una serie de medidas difíciles que implicarían por hacer imperar la justicia entre la clase política, ¿no? O alrededor de algunos actos que pueden ser considerados probablemente como ilícitos por algunos gobernadores, Combate por a la ejemplo. impunidad. Entonces, yo creo que es insuficiente todavía el esfuerzo que se está apreciando, ¿no? Pero esperemos que vaya en el camino correcto, que digamos que se den pasos subsiguientes en esa dirección. Claro. Rector, gracias. No, pues al contrario. Nos debe Gracias toda la a parte ustedes. personal, pero ya tendremos la oportunidad de volverlo a invitar, si Mucho nos lo gusto. permite. Un partido de vuelta aún. Sí, totalmente. Enrique, Gracias, muchas Belén. gracias. Buen fin de semana para usted y gracias también por habernos acompañado.